Yo creo que ya no se escucha. Entonces, este es tu primer tema, por lo menos esto es en la currícula de la nacional, lo que necesitas, materia y energía. Muy bien, entonces, ¿qué tienen que saber, jóvenes? Aquí vamos a trabajar, como ya les había dicho, con mapas mentales, pero la parte del resumen, jóvenes, todos los subtemas que vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, empezarías por el concepto de materia, ¿no es cierto? De hecho, algunas cosas ya lo vamos a poner aquí, jóvenes, así que no se preocupen también. Entonces sería más o menos así. A ver, vamos a utilizar en este mismo color para jalar las líneas. Entonces, ahí puedes poner qué cosa, el concepto. El concepto de materia, jóvenes, con ustedes o con los nuevos, vamos a dividirlo en 3 puntos, jóvenes. Por esa razón aquí yo lo voy a poner, digamos, una línea por acá y la otra por acá y la otra por acá. Ahora, ¿cuál es el primer concepto? Para empezar, jóvenes, tienen que saber que materia, cuando hablamos de materias, todo lo que puedas tocar, sentir, palpar, eso es materia, jóvenes. No vamos a hablar mucho de las dispersadas, nos vamos a concentrar en la condensada, materia condensada. Entonces, todo lo que es materia condensada, jóvenes, se puede sentir, lo puedes tocar, lo puedes ver. Entonces, eso sería para empezar. Eso puedes anotar, de hecho, si deseas acá. Bueno, yo te lo voy a anotar. Para la siguiente ya les he dicho, les voy a enviar formatos, entonces puedes estar anotando acá. Puedes sentir. Bueno, aquí no puedo escribir, digamos, tan bonito, ¿no? Puedes tocar, no sé, puedes ver. Listo, eso sería materia. Entonces, aquí es todo aquello que nos rodea, es todo. Creo que así no va a funcionar porque no me sale que nos rodea, jóvenes. Por ahí puedes poner. Creo que así hacen vuestros mapas mentales, ¿no? Rodea, me comí la E. F de fuentes, jóvenes. Entonces, eso sería entonces el primer punto. Todo lo que tú ves a tu alrededor es materia. Y segundo punto, jóvenes, todo eso que tú ves siempre está en constante cambio, movimiento y transformación. Eso nunca tienes que olvidar. Entonces aquí puedes poner está en constante, vamos a abreviar, por cierto, cambio y transformación. Cambio y... Sí, no me va a salir las letras, pero más adelante ya me sale, jóvenes. Perfecto, así que no se preocupen también. Es la primera vez que estamos haciendo así. Y el tercer punto, pues, ¿qué creen, jóvenes? Sería que todos esos cambios que ocurren, todos los movimientos que va a ocurrir con esos cuerpos que te rodean, pues no nos necesita a nosotros, jóvenes. No te necesita a ti para nada. Nada más tú lo necesitas de todas formas. Porque claro, sí dependes, ¿no?, de todo lo que te rodea, jóvenes. Entonces, ahí vas a poner es independiente. Terrible, ¿ves? No me deja escribir esto. Muy bien, independiente. Normalmente en los libros te lo vas a encontrar independiente del hombre y de nuestros sentidos, ¿no es cierto? Eso vamos a poner, del hombre y de nuestros sentidos. Ya está, ya me está saliendo, de nuestros sentidos. ¿Viste? Entonces, eso sería el concepto de materia. Te tendrías que recordar así. Todo lo que puedas sentir, ver, tocar y etcétera, etcétera. Es todo aquello que te rodea. Siempre está en constante cambio y transformación y no nos necesita para que ocurra esos cambios, jóvenes. Entonces, eso sería la primera partecita, el concepto. Y después, por ejemplo, vamos a hablar lo que son las propiedades. Eso también se va a clasificar. Aquí nada más vamos a poner la clasificación principal porque para poner todo no nos va a alcanzar. Terrible, esto tenía que ser con rosado, ¿no?, en vez de que sea rojo. Bien, las propiedades, jóvenes. Dentro de las propiedades tienes 2 clasificaciones. Propiedades. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, el primero era ¿cuál, jóvenes? Las generales y las específicas. Por acá vamos a poner generales y por acá las específicas. Ya está. Entonces, dentro de las generales, pues no son muchos, son en total 6 nada más. Y acá tenemos las específicas. Las específicas sí es un poco tedioso. Específicas. Bien. Más o menos, ya me va saliendo, jóvenes. Entonces aquí de hecho podemos poner de una vez las generales porque es fácil de recordar. Siempre para hablar de las generales, jóvenes, pregúntate, ¿qué cosas tienes tú? Entonces aquí puedes poner el concepto, lo poseen todos los cuerpos. Todos los cuerpos. Sí, tenemos suficiente espacio, jóvenes. Y sí, va a entrar normal, no se preocupen. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo? Vamos a sacar este color. Aquí completas el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Y terrible, nos falta una línea más. El sexto por aquí arriba, jóvenes. Entonces, el primero, por ejemplo, ¿qué tienes tú? Es obvio que tienes masa, ¿no es cierto? Siempre empieza por ti. De hecho, para averiguar las propiedades generales tendrías que fijarte solamente en ti. Ya está, tienes masa. ¿Qué te dice el concepto de masa? Eso más bien no lo vamos a poner, pero es entendible, jóvenes. Mide la cantidad de una sustancia, ¿no es cierto? Eso sería masa.
Después, además de tener masa, ¿qué cosa tienen ustedes, jóvenes? Es obvio que tienen, por ejemplo, poros, ¿no es cierto? Bueno, primero puedes mencionar, digamos, el volumen. Tú siempre ocupas un espacio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienes masa, jóvenes. De hecho, el volumen depende de la masa en todo caso. Entonces, eso sería otra propiedad, volumen. ¿Qué más, jóvenes? Además de tener volumen, ya hemos dicho, tienes poros. A eso se llama espacios intermoleculares. Todos los cuerpos poseen espacios intermoleculares. Entonces, ahí está. Ponemos entonces porosidad. Muy bien. ¿Qué más? Ahora, a ti te pueden cortar en pedacitos, por supuesto que sí. Nunca va a pasar, pero sí, ¿no es cierto? Cualquier cuerpo se puede dividir en fracciones cada vez más pequeñas hasta llegar a los quarks o a los átomos. A eso se le llama, por ejemplo, divisibilidad. Vamos a poner aquí divisibilidad. Yarita. Muy bien, ya tenemos 4 propiedades, son las generales. Todos los cuerpos poseen sin excepción, lo poseen sin excepción. Eso es el concepto de las propiedades generales. Ahora, ¿qué más? Por ejemplo, fíjate, ¿qué más te pueden ser? No lo sé. A ver, donde tú estás sentado, ¿alguien más se puede sentar, jóvenes? No, no es cierto. A eso se le llama, por ejemplo, la impenetrabilidad. Impenetrabilidad. Ya está, entonces ya tenemos 5. El último, jóvenes, es cuando tú estás en el carro y tú te vas cuando el chofer frena hacia adelante, ¿no es cierto? Entonces eso se llama peso o inercia. Muy bien, entonces esas son las propiedades generales, jóvenes. ¿Está difícil? No, no es cierto, está sencillo. Bueno, esto vamos a reducir un poco de tamaño. Oh, estaba en borrador, ¿no? F de Fs, jóvenes. Hasta ahí. Bien, jovencitos, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Todo claro, ¿no es cierto? Eso ya te va a estar resolviendo la mayoría de las preguntas. Muy bien, no hay ninguna pregunta, yo vuelvo acá. Entonces, aquí vamos a trabajar con el mismo color, todavía con esto, mira. Aquí las específicas más bien es un poco tedioso porque estos de acá se van a dividir en 2. ¿Cuáles son esos, por ejemplo? Cuando hablamos de las físicas y de las químicas, ¿no es cierto? Vamos a jalar por acá uno y por acá el otro. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, las químicas, porque son poquitos. Químicas. Muy bien. Aquí vamos a poner una lista de las principales, las que creo que ayer ya habíamos mencionado con la mayoría, bueno, con los de intensivo. No creo que hayan estado todos, así que lo vamos a volver a mencionar. Las más importantes, jóvenes. Esto siempre te lo vas a encontrar, ¿no es cierto? Combustión. Listo. Necesito que ustedes se memoricen las propiedades químicas, jóvenes, porque con eso vas a poder trabajar cuando hablemos, digamos, de, no sé, de fenómenos químicos, de cambios químicos. Creo que nos va a sobrar espacio por este lado, así que estamos apegando mucho acá, ¿no? Así que me vas a dar un segundo. Así no hay más, jóvenes, esto vamos a borrar. Entonces acá tienes otro, por ejemplo, que sería la oxidación. Vamos a poner aquí, oxidación. Luego tienes la reducción, ¿no es cierto? Que es parecido a oxidación. No sé qué estoy escribiendo. Reducción. Muy bien. ¿Qué más, jóvenes? Aquí tienes, por ejemplo, la respiración. Muy bien, respiración. Después hemos mencionado también la digestión, ¿no es cierto? Digestión. También hemos mencionado lo que es la titulación. Esto ya no tiene sentido mucho, digamos, nuestro mapa está saliéndose de control. Titulación, ¿qué es titulación, jóvenes? No se olviden, por ejemplo, titulación es cuando vas a mezclar ácido y una base. Cuando tomas, no sé, para neutralizar el jugo gástrico, normalmente se toma leche de magnesio, ¿no es cierto? Ya está, eso es titulación, porque claro, sabemos que en el estómago tenemos ácido, ya está, vas a neutralizar. ¿Qué otros más sale por acá? Combustión, oxidación, reducción, respiración, digestión, titulación, fermentación ya pusimos todavía, ¿no? Entonces vamos a poner por acá abajito fermentación, fermentación y así sucesivamente. Vamos a completar en el camino cuando nos encontremos con más propiedades. Listo, entonces ahí tienes las propiedades químicas. Las físicas vamos a traer un poco más aquí. Eso es un poco tedioso porque tiene otra subclasificación todavía. Vamos a poner ahí. Entonces sería, ¿qué cosa? Lo siguiente. Físicas. El concepto de estos dos te dice lo siguiente. Mira, las químicas se manifiestan al alterar la estructura interna de un cuerpo. Aquí yo te puedo anotar entonces alteran, ¿qué cosa? El cuerpo. Así como un resumen, jóvenes, ¿no? Como se está grabando el video, entonces aquí vamos a anotar, no sé, palabras claves, eso. Aquí, por ejemplo, las físicas pues no alteran la estructura de un cuerpo, no alteran el cuerpo, nada más vamos a poner.
Los que están en el celular, lo más probable es sí lo estén viendo pequeños jóvenes, pero cuando van a ver el video, pues sí lo van a ver mejor, ¿vale? Si no, podemos poner 3 columnas igual, pero eso no nos va a permitir hacer este tipo de mapas. Muy bien, jóvenes, entonces ahí tenemos las propiedades generales específicas. Dentro de las específicas tenemos las químicas y las físicas, ¿no es cierto? Uno te das cuenta cuando alteran el cuerpo. En otras palabras, van a convertirlo totalmente en algo que no era inicialmente, no sé, se convierten en otra cosa, jóvenes. En cambio, las físicas, bueno, siguen siendo los mismos antes y después. Nada más pueden cambiar, no sé, de estado. Ahorita vamos a hablar también de estados de la materia, así que no se preocupen. Muy bien, ahora, en las físicas, ¿qué sucede, jóvenes? Tenemos dos grupos. La primera, por ejemplo, sería las extensivas y por acá vamos a poner las intensivas. A ver, ¿por qué no borra eso? Ya está. Ahí está. Por acá hablaremos de las extensivas. Recuerden, jóvenes, que las extensivas no dependen de la masa, dependen de la masa. Yo les había dicho, o normalmente decimos, este ex puedes relacionar con tu ex, ¿no es cierto? Porque supongamos que aún dependes, quizá ya no, pero ya, digamos que dependes, entonces puedes relacionar con eso, ex, con este ex, y depende, bueno, pues dependen de la masa, y así no te vas a olvidar, pues dependen de la masa o de la cantidad de la sustancia. Eso sería su concepto. Ahora, las intensivas sería la otra clasificación dentro de las físicas. Vamos a poner acá intensivas. Entonces, estas de aquí, por ejemplo, no dependen de la masa. Así que aquí nada más lo vas a poner no dependen. Ya sabemos a qué nos referimos, jóvenes. Aquí está, de hecho, lo opuesto a esto. Dependen de la masa y estos no dependen de la masa. Estas propiedades, más bien, jóvenes, no es necesario que te memorices. Siempre les digo, aprendan a interpretar. ¿A qué me refiero? Ahorita vamos a poner algunos ejemplos. Entonces, sería bueno que ustedes interpreten y no memoricen. Porque si tú vas a querer memorizar estos, son muchos, así que no te conviene, jóvenes. Te va a tomar demasiado tiempo. Nada más dame un segundo, quiero fijarme si está grabando esto. Sí, sí está grabando. Todo perfecto, jóvenes. Ok, vamos a regresar al archivo entonces. Vamos a poner algunas propiedades más comunes de estos dos. Por ejemplo, a ver, empezaríamos, no sé, presión, por ejemplo. ¿Dónde crees que va? Por acá, ¿no es cierto? Bien, vamos a poner 2 en cada línea ya. Presión. ¿Qué es la presión, jóvenes? Ustedes saben que esto es igual a fuerza sobre área, ¿no es cierto? Entonces, cuanto mayor masa tengas, porque saben que fuerza es masa por aceleración, entonces sería masa por aceleración sobre área. Entonces, mayor masa genera mayor presión, jóvenes. Yo veo, por ejemplo, si, no sé, quieres cargar algo, y si esto pesa mucho, pues obvio que no vas a poder levantar. ¿Por qué? Porque genera más presión. O no sé, te subes a una silla o pones un objeto que pesa mucho sobre una silla, pues lo va a romper, ¿no es cierto? Entonces, la presión sí depende de la masa. Algo así tienen que interpretar, jóvenes. No se trata aquí de memorizar. Si puedes memorizar también no está mal, pero sería bueno que interpretes tú. Listo. ¿Qué más, jóvenes? Luego puedes poner acá, por ejemplo, ayer habíamos mencionado calor transferido, calor ganado, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner aquí nada más calor transferido. Transferido. Sí se lee, jóvenes, al momento de estudiar sí van a poder leer, así que no se preocupen, no se parece mucho a la letra que ustedes van a practicar cuando sean médicos. Después, ¿qué más, jóvenes? Algunas propiedades que tienes aquí dentro de las generales también van a ser extensivas. ¿Quiénes, por ejemplo? La masa obviamente va a ser extensiva, así que vamos a poner aquí, para no estar trasladando, digamos con este color, una X. Muy bien, eso por ejemplo va a ser intensiva. El volumen también va a ser extensiva. Después la porosidad, esto más bien no va a ser extensiva. ¿Por qué? Porque esta no depende de la masa, ¿no? O sea, todo cuerpo, no importa qué tamaño sea, va a tener espacios intermoleculares, así que sería intensiva. Le voy a poner in. Divisibilidad también sigue siendo intensiva, así que no le vas a poner X. Y por acá impenetrabilidad también. Eso también es intensiva. ¿Por qué? Porque analicen, a ver, no importa qué tamaño tenga un cuerpo, no vas a poder poner otro cuerpo, ya sea del mismo tamaño o más grande, justo en ese lugar. No se puede, jóvenes. Entonces, no depende de la masa, ¿no es cierto? Si te das cuenta. Entonces, el peso y la inercia, eso sí es extensiva. Por cierto, eso te van a poner en preguntas. Estos, la masa, el volumen y el peso, esos tres suelen venir a menudo. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, ya algunas propiedades también que están dentro de las extensivas en las generales. Muy bien, ¿qué más podemos poner? Aquí voy a poner esto con otro color porque, no, de hecho vamos a poner con el mismo color. Lo que es presión de gas, aquí ponemos presión
de gas, y por este lado vamos a poner de una vez lo que es presión de vapor. A ver, nada más pondremos en la parte de adentro, presión de vapor. Eso vino una vez, así que no caigan, jóvenes. Presión de vapor está dentro de las intensivas y lo que es la presión de gas está dentro de las extensivas. Bien, ¿qué otros ejemplos más podemos tener? Terrible, eso está muy feo, ¿no? FDFs, jóvenes. Por ejemplo, puedes poner aquí, ya tenemos estos de acá, a ver, calor perdido. Bueno, calor perdido y calor ganado estaría dentro de calor transferido, ¿no es cierto? Ahí trabajan ustedes lo que es calor perdido y calor ganado. Bueno, de momento pasaríamos en todo caso aquí a las intensivas. Por ejemplo, ahí tenemos, aquí hay un montón, ¿no? Empezaríamos, por ejemplo, de la viscosidad. Terrible, no sé si estoy escribiendo bien. Si está bien, ¿no? Viscosidad, por ejemplo, tienes, esto también aparece a menudo, conductividad eléctrica, conductividad eléctrica. Bueno, sí entra. De hecho tenemos espacio en la parte de abajo, así que no se preocupen. ¿Qué más? Por ejemplo, puedes mencionar las temperaturas, jóvenes, no se olviden. Tienes ahí, por ejemplo, la temperatura de ebullición, ¿no es cierto? Y también tienes lo que es la temperatura de fusión. Si leen, jóvenes, sí. Si no, me avisan igual para escribir un poco más grande. Igual, jóvenes, no vamos a escribir muy grande porque esto tú lo vas a tener, ¿no es cierto? Si escribimos muy grande, entonces cuando vas a imprimir, pues aunque igual lo vas a ver muy grande ya también. Entonces está bien ese tamaño, jóvenes. ¿Qué más, jóvenes? Luego tienes, por ejemplo, algunas de estas ya lo hemos clasificado también, así que no lo vamos a poner eso. Luego que lo que siempre también aparece es la dureza, ¿no es cierto? Dureza. Recuerden, la dureza es intensiva porque no depende de la masa, ya les he dicho, hay una escala que se llama escala de Moore que ya está definido cuánto va a ser la dureza. Eso se toma como referencia para ver qué dureza tiene un mineral. Eso lo aprenden los que van a estudiar geología, por ejemplo, los de civil también, los de minas y sobre todo esas tres carreras. No sé, con eso comparan, digamos, lo que es la dureza cuando se encuentran con un mineral. De hecho, por ejemplo, en esa clasificación aparece lo que es la uña, la dureza de la uña, jóvenes. Entonces, ¿por qué? Porque si estás en el campo, pues lo más accesible que tienes es la uña, entonces a partir de ahí pues te das cuenta más o menos qué dureza tiene un mineral. Normalmente nosotros hablamos de mineral, no hablamos de rocas ni de piedras. Bueno, de hecho rocas sí, pero piedras no existe para nuestras carreras. Al que nos dice piedra, le damos un piedra. No, mentira, jóvenes, pero no trabajamos con eso. No se dice piedra, jóvenes, se dice roca. Muy bien, no importa qué tamaño sea, pero es roca. Después, ¿qué más tienes? Punto de ebullición ya tenemos. Por ejemplo, aquí puedes poner lo que es la tensión superficial. ¿Te acuerdas del enlace puente de hidrógeno? Ya, esto pueden ponerte también tensión superficial. Bueno, sí entra, ¿no? Sí dice superficial. ¿Qué más? Luego tienes, por ejemplo, la densidad, ¿no es cierto? A ver si me sale por acá. Yo creo que no va a salir. Densidad. Ahí está, más o menos. Y entre otras propiedades, jóvenes. Entonces, eso sería más o menos ya una parte de nuestra teoría de materia y energía. Muy bien, jovencitos. Entonces, si es que tienen preguntas hasta ahí me avisan. Y si no, pues vamos continuando con las otras ramas que tiene este mapa mental. ¿Cuál es la diferencia entre presión de gas y presión de vapor? La diferencia, pues uno es gas. Recuerden que vapor y gas no es lo mismo, ¿no es cierto? Gas es cuando siempre va a estar gas, o sea, no importa si varías la temperatura o lo que sea, sigue siendo gas. Por ejemplo, el nitrógeno, el hidrógeno van a seguir siendo gas. Entonces eso sería la presión de gas. En cambio, la presión de vapor es cuando vas a hacer hervir el agua, ¿no es cierto? Esto pues pasa a estado gaseoso, pero es vapor, ¿no es cierto? Esto después de un tiempo puede volver a estado líquido. Entonces eso sería presión de vapor y el otro va a ser presión de gas. Eso sería la diferencia entre gas y vapor. Gas, ya saben, siempre va a seguir siendo gas, no va a cambiar. Vapor puede cambiar de estado. Sabemos que vapor está en estado gaseoso, pero puede cambiar de estado, puede pasar a estado líquido o puedes pasar también a estado sólido. Por ejemplo, lo que es el CO2, aunque esto va a ser gas por naturaleza, pero esto pasas directamente de gas a sólido cuando hablamos de hielo seco, ¿no es cierto? Eso sería la diferencia entre esos dos. Muy bien, la dilatación. A ver, analicemos en todo caso la dilatación, jóvenes. Depende o no de la masa. Ustedes saben que en calorimetría trabajan, ¿no? Algo que se llama calor, que dice, ¿cómo era la fórmula? Masa por calor específico por variación de la temperatura, creo que es, ¿no es cierto? Entonces, la dilatación, por ejemplo, sí va a estar relacionado con la masa, ¿no es cierto? Cuanto mayor masa, pues imagino que esto se va a dilatar más.
y menor masa, pues no va a ocupar mucho espacio también. Recuerden que dilatación es cuando va a ampliar su volumen, ¿no es cierto? Si un objeto es bastante grande, ¿no es cierto? Entonces, pues, ¿qué crees? Es obvio que va a ocupar, al momento de dilatarse, va a aumentar su tamaño y ocupa más espacio. Entonces sí depende de la masa. La indestructibilidad. Si quieren hábiles, ¿no? La indestructibilidad. No lo sé, jóvenes. Eso es medio confuso porque sabemos que existe una propiedad general que se llama divisibilidad. Entonces, si hablamos de la indestructibilidad, ya estaríamos hablando quizá de, no sé, de partículas ya en los límites que conocemos después de los átomos, o sea, básicamente de los átomos. Estas ya, digamos, como que no puedes destruir, ¿no? Claro que ya se está estudiando, seguramente más adelante sí vamos a llegar a otras más pequeñas por encima de los átomos, entonces pues por ahí. Entonces la indestructibilidad como que más sería aplicable para tus películas, ¿no? Pero ya, me refiero si es propiedad general de la materia. ¿Te refieres a la indestructibilidad o a la dilatación? La dilatación no va a ser, digamos, general, porque no todos los cuerpos poseen eso. Muy bien. ¿Qué más, jóvenes? Eso es básicamente la parte teórica. Por aquí vamos a hablar, por ejemplo, lo que es la alotropía. Vamos a jalar una línea. A ver, ¿dónde está este color? Antes vamos a guardarlo esto porque si no, ya sabes. FDFs. No vamos a tener espacio, ¿no? Esto tendríamos que mover. Nada, pero ¿qué más da, jóvenes? Aquí todo entra, terrible, desapareció él, ¿no? La jóvenes, que aquí tiene que salirnos como una manito para saber que estamos dibujando. A ver, cambiaremos esto. Bien, ahí vamos a traer lo que es la alotropía. Bien, y por acá puedes poner algunos ejemplos de los alótropos, ¿no es cierto? Conocemos, por ejemplo, el carbono con el diamante. Carbono y diamante son alótropos. Ahorita vamos a ver el concepto de alotropía. Estos son los más populares que te van a poner. Carbono y diamante son alótropos. Tú tienes que decir sí o yes. Luego tienes, por ejemplo, lo que es el fósforo, ¿no es cierto? El fósforo blanco y el fósforo rojo. Entonces vamos a poner aquí el fósforo. Muy bien. ¿Y qué más? Luego tienes con el azufre, ¿no? Que sería el azufre monoclínico y el azufre rómbico. Así que puedes jalar acá el azufre. Recuerden que el símbolo del azufre es S y del fósforo es P. Entonces, del carbono es C, ¿no es cierto? Por acá tendríamos que poner eso. Muy bien, entonces, carbono, fósforo y azufre son los más comunes que te van a preguntar de alotropía, jóvenes. Entonces, azufre rómbico y luego tienes también el monoclínico. Bien, no todos los elementos poseen alotropía, jóvenes. Cierta cantidad de elementos poseen alotropía. Entonces ya sabemos que cuando te encuentres con término todo suele ser falso, ¿no es cierto? Entonces eso sería la alotropía, jóvenes. Es la existencia de un mismo estado, pues en varias formas. Por ejemplo, puede ser moleculares o cristalinas, porque si hablamos, por ejemplo, del carbono, esto va a tener forma tetraédrica, ¿no es cierto? En cambio, lo que es el... perdón, ¿qué estamos hablando? Aquí hemos puesto carbono, terrible. Teníamos que poner el grafito y el diamante. Me van a disculpar, jóvenes. Entonces, el diamante tiene forma tetraédrica y el grafito, pues, es hexagonal planar, ¿no es cierto? Ahorita te lo voy a dibujar. Grafito. Son los alótropos del carbono. Muy bien, eso sería la aclaración. Van a disculpar. No lo sé, no me convence nuestro mapa, ¿no? Esto lo ha arruinado. Pero bueno, jóvenes, aquí arriba ya vamos a terminar, nos sobra unos cuantos. Así que vamos a hablar, por ejemplo, ahora de la clasificación de la materia. Eso más bien lo vamos a trabajar en un mapa conceptual. Aquí nada más lo vamos a poner como referencial para que tengas todo resumido acá. Hablamos aquí de la clasificación de la materia. Listo, entonces aquí nada más tienes dos. Por ejemplo, vamos a hablar de aquí, de las sustancias y de las mezclas. Así que se acabó, jóvenes. Eso vamos a analizar en otro mapa conceptual, jóvenes. Entonces pones aquí sustancia
¿no es cierto? Y luego tienes las mezclas. Por supuesto que aquí también se va a dividir todavía en otras, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Esto, por ejemplo, va a ser simples y compuestas. Esto también sería homogéneas y también las heterogéneas. Así que aquí abreviamos, jóvenes, esto sería simple y por acá tienes las compuestas. Ya vamos a ver luego cómo es cada uno. Acá tienes, por ejemplo, las homogéneas. Yo voy a poner homo. Y por acá tienes las heterogéneas. Hetero. Muy bien, jóvenes. ¿Qué más? Luego, por ejemplo, ya para terminar, hablaríamos por acá de los estados de la materia o estados de agregación. Son 3, ¿no es cierto? Y ya está. Eso sería básicamente todo para terminar. Aquí, así que no hay mucho, ¿viste? Aquí nada más hay un montón de conceptos. Pones aquí estados de la materia. Aquí vamos a clasificarlo en 2 porque, recuerden, jóvenes, aquí vamos a hablar, por ejemplo, de estados como tal. Serían 3, ¿no es cierto? Y por acá vamos a hablar de cambios de estado. Entonces aquí vamos a poner cambios de estado. Más abajo vamos a desarrollar alguno de estos, ya no todos, porque algunos ya hemos explicado, jóvenes. Entonces pones cambios de estado. Eso sí, más bien vamos a mencionar que es cuando pasa de sólido a líquido, de gas a... todo eso, jóvenes. Y por acá ponemos pues los estados de la materia, que serían sólido. Luego sabes que existe el gas y luego tienes lo que es el líquido. De momento trabajamos lo que son estados de agregación, que serían estos de acá, los 3, pero estados de la materia sabemos que son 5, ¿no es cierto, jóvenes? Bien, de todas formas, no se los voy a poner solamente esos 3, pero se los menciono, jóvenes, el plasma y el condensado de Bose-Einstein. Eso es los otros 2 que nos falta mencionar, esos serían los 5 estados de la materia. Y estos 3 que estamos poniendo son estados de agregación. No se vayan a olvidar, jóvenes, y por acá arribita vamos a terminar, por ejemplo, con lo que es la relación masa-energía. Aunque ahí me parece que no vamos a poder escribir porque, claro, es vertical. Aunque podemos hacer así, ¿no? Mira. Relación masa-energía. Masa y energía. Bueno, ya saben cómo tienen que leer ustedes. Este es un guión. Muy bien, jóvenes, aquí pues es pura fórmula, más bien lo vamos a mencionar eso, vamos a trabajar con este color y es esto de acá, energía es igual mc al cuadrado, ¿no es cierto? Eso vamos a utilizar casi en la mayoría de los ejercicios, en la parte de ejercicios como tal y no en la parte teórica. Esto de aquí, tienen que saber, jóvenes, qué cosa, las unidades de energía. Tenemos 2, el primero por ejemplo va a ser joules y el segundo va a ser ergios. Esto tienen que dominar para este tema y también para lo que son radiaciones electromagnéticas, lo que normalmente conocemos como REM. Eso, ahí se va a trabajar bastante esto. Y también en materia y energía. Listo, jóvenes, entonces, ¿cómo funciona esto? La masa, cuando me vas a trabajar la energía en joules, tienes que trabajarme en kilogramos. Ahí la mayoría de los que recién empieza sufren, ¿no? La masa normalmente, si te preguntan en joules la energía, te van a dar en gramos. Entonces tú tienes que convertirlo a kilogramos. A veces te van a preguntar en ergios y la masa a ti te están dando en kilogramos. Entonces tienes que llevar a gramos. Muy bien, entonces ahí vamos a poner esto, gramos. Vamos a poner una G. Entonces para ergios la masa tienes que trabajar en ¿qué, jóvenes? En gramos. No te vayas a olvidar eso. ¿Qué más, jóvenes? Vamos a continuar por acá. La velocidad de la luz para Joule también tiene su valor. ¿Sería cuánto? 3 por 10 a la 8. Las unidades son metros por segundo. No te olvides eso. Y para ergios también sería 3 por 10. Es casi igualito, nada más cambias acá a la 10 centímetros por segundo. Entonces esos son los valores que vas a tener que trabajar, tanto para ergios y tanto para Joule. La masa en kilogramos para Joule y para ergios en gramos. No sé, tú tienes que convertir pase lo que pase. Y luego tienes la velocidad de la luz, ¿no es cierto? Esa sería la primera fórmula y tenemos una segunda fórmula, jóvenes, ¿se acuerdan? La velocidad, ¿no es cierto? Aquí es igual a la raíz de 1 menos masa inicial sobre masa final, todo eso al cuadrado por la velocidad de la luz. Entonces esas son las dos fórmulas que vamos a trabajar en materia y energía, no hay más, jóvenes, y pues complementas con lo que es la parte teórica. Así que aquí te lo voy a poner esto, terrible, a ver, está muy arriba, ¿no? Y por acá tendrías el otro. Respecto a la leyenda, jóvenes, aquí al costado te lo voy a escribir. Esto también ya no vamos a desglosar más adelante, directo se va a quedar ahí. Esta zona de aquí nada más vamos a trabajar en la parte de abajo, la clasificación de la materia y lo que son cambios de estado. Y si tienen forma variable o definida, todo eso más. Esta parte vamos a trabajarlo un poco más abajo, jóvenes. Entonces aquí, M sub 0, ya conocen, jóvenes, esto de aquí es masa inicial. Ahí te lo voy a poner, masa inicial. Y por acá tienes, por ejemplo, M sub F, que sería masa final. Listo.
Y la C, pues ya lo conoces, la velocidad de la luz, aquí tienes, así que nada más yo lo voy a dejar ahí. Y la V sería la velocidad del cuerpo, vamos a poner ahí, velocidad del cuerpo. Listo, jovencitos. Entonces, eso sería un resumen extremo de todo lo que es materia y energía. Esta parte ya tienes con las palabras claves que tienes que saber respecto al concepto y, bueno, la clasificación de los mismos, ¿no es cierto? Esta partecita vamos a desarrollar en la parte de abajo, jóvenes. Así que, si tienen preguntas hasta ahí, jóvenes, al chat voy a estar ahí, y si no, pues continuamos normal con el resto que nos ponen ahí. El plasma sí es un estado, el plasma y el condensado de Bose-Einstein. ¿Por qué no trabajamos esos dos estados, jóvenes? Ustedes ya saben, porque el plasma pues ocurre en las estrellas, en el Sol, o sea, a temperaturas extremas, a 100.000 grados Celsius. O sea, no hay ni un cuerpo en el planeta, perdón, que soporte esas temperaturas, jóvenes. Entonces no podemos tener plasma. Pero no se preocupen, jóvenes, ya se puede, ahorita les voy a decir cómo. Y el estado de Bose-Einstein, el condensado de Bose-Einstein, pues consiste a cero absoluto. Es básicamente lo opuesto, ¿no? Mira, fíjate, el plasma ocurre a temperaturas extremas y el condensado de Bose-Einstein ocurre pues a cero absoluto. Entonces, en esa temperatura a cero absoluto, pues puedes poner, por ejemplo, varios objetos en un mismo lugar. O sea, violas el principio de impenetrabilidad. ¿Por qué? Porque impenetrabilidad te dice que no puedes ocupar, o un espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo, ¿no es cierto? Pero ¿qué crees? En el condensado de Bose-Einstein eso sí pasa. O sea, un espacio ocupado por un cuerpo puede ser ocupado por uno o por varios al mismo tiempo, pero eso ocurre en cero absoluto y donde hay poca gravedad. Aquí en el planeta, perdón, otra vez, tenemos pues bastante gravedad. No es posible. Por eso lo que es el condensado de Bose-Einstein pues ocurre nada más ahí en el espacio. Ahí se trabaja eso. De hecho, ahora lo están estudiando en el espacio, no tanto acá. Entonces, esos serían los dos estados que nos faltan mencionar. Muy bien. En teoría, aunque sea rápido. Ok, en clasificación y canción de la materia, eso de puros, no entendí. En clasificación canción de la materia, eso de puros. No entendí tu pregunta, Iván, pero F. Omitan la canción. ¿Hay canción? Ah, ya. Era puros, pero ¿verdad, profe? Ah, ya, en la clasificación de la materia. Claro, ayer habíamos mencionado, por ejemplo, las sustancias van a ser puras, ¿no es cierto? Ya sean simples o compuestas, y van a tener una composición definida o constante, así como acabamos de mencionar. En cambio, las mezclas van a variar. Esa parte de aquí abajo lo vamos a trabajar con otro mapa conceptual, así que no se preocupen. Y también los estados de la materia. Listo, entonces vamos a cerrar esa parte de ahí, jóvenes, y nos trasladamos aquí abajo. Y yo voy a poner pausa a esto porque sí, trabajarlo en otro mapa conceptual. No lo vamos a trabajar ahí mismo. Entonces, mira, vamos a poner aquí otra vez materia, pero eso ya sería lo que es la clasificación de la materia. No es materia como tal. Entonces voy a poner acá clasificación de la materia. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá, por ejemplo, jóvenes? Lo siguiente, ya sabemos que esto se va a clasificar en dos grupos, ¿no es cierto? Uno de ellos era, por ejemplo, la mezcla. A ver, primero que ponemos, sustancia o mezcla, difícil decisión. Pondremos mezcla, sí. Aquí voy a poner mezcla, justo por acá. Listo, y por acá abajo vamos a poner lo que son las sustancias. Muy bien, no olviden entonces. Aquí hay varios conceptos, ¿no? Te vas a encontrar un montón de conceptos. Vamos a mencionar algunas de ellas debajo de esos términos. Por ejemplo, ¿cómo te das cuenta de una mezcla? Siempre repetimos esto, jóvenes, estas no tienen fórmula, ¿no es cierto? No tienen fórmula. Listo, ahí está. Algo para que te ayude a recordar. ¿Qué más, jóvenes? En cambio, estas sustancias sí tienen fórmula o representación simbólica. Esa no se olviden, por acá te lo voy a poner. Tienen fórmula, ya está. Los otros términos ya sabes, lo encuentras en el video. Tienen fórmula, representación simbólica y todo ello. Entonces, ¿qué más tienes que saber? Básicamente eso es todo. Las mezclas, por ejemplo, se pueden separar, que jóvenes, mediante procesos físicos, ¿no es cierto? No te olvides. Entonces aquí vamos a anotar, se separan, ahora sí escribo mejor, ¿no es cierto? Mediante procesos físicos. Yo voy a abreviar eso, procesos, bien, le pondré una más, físicos. Listo. En cambio, estos de aquí, que jóvenes, se separan
mediante procesos, ¿qué? Mediante procesos químicos. Ahí está, procesos químicos. Terrible. No sé qué estoy escribiendo. FDFs, esperen un rato, jóvenes. Químicos. Listo. Otra cosa, las sustancias son combinaciones, pero siempre que hablamos, por ejemplo, ¿de qué? De sustancias compuestas. De hecho, esto me parece que todavía no tenemos que poner acá, porque si no lo van a asumir ustedes que las simples también se van a separar mediante procesos químicos. Así que esto lo vamos a ignorar de momento, luego lo trasladamos ahí. ¿Qué más, jóvenes? El resto de los conceptos va a entrar ya dentro de las clasificaciones. Por ahora sería esto de aquí. A ver, ¿qué más podemos poner también? Ya, estos de acá también te van a decir que son cuerpos homogéneos, siempre que hablemos de las sustancias, jóvenes. Cuerpos homogéneos. Homogéneos. Terrible, no sé qué estoy escribiendo. Ahí está, dice homogéneo. Que ustedes no lo puedan leer, FDFs, jóvenes. Con composición definida, ¿no es cierto? Tienen composición definida, vamos a anotar eso también. Listo, esta parte más bien lo vamos a llevar al final porque no todos se van a separar mediante procesos químicos. Las simples no se van a separar, jóvenes, por esa razón. Muy bien, entonces eso sería respecto a estos dos señores y ahora vamos a hablar de sus clasificaciones porque dentro de estas tenemos dos, ¿no es cierto? Las mezclas tú sabes que se pueden clasificar en homogéneas, por acá vamos a poner eso, y estos de aquí se pueden clasificar también en heterogéneas. Muy bien, ahorita completamos ahí todo lo que es el mapa. Y estos de acá ya sabes, tienes por ejemplo las simples, ¿no es cierto? Y por acá puedes tener las compuestas. Compuestas. Muy bien, aquí es donde iba este concepto, así que yo lo voy a llevármelo para no perder tiempo. Terrible. ¿Estás seleccionando todo o qué? Sí, ¿no? Lo máximo. Ahí está. Estos de aquí se van a separar mediante procesos químicos. Y listo. Y otra cosa más, jóvenes, estos de aquí son combinaciones, ¿no es cierto? Las sustancias compuestas vienen de combinarse, combinación. Ese término te va a ayudar a relacionar también algunas preguntas, jóvenes. Estos son combinaciones. Bueno, allá más bien son mezclas como tal, es la reunión de dos o más sustancias. Eso, por ejemplo, vamos a anotar. En el camino vamos a estar recordando más cosas. Aquí vamos a poner entonces reunión de dos o más sustancias, ¿no es cierto? Más, yo voy a poner nada más ahí sus, y ustedes completan, sustancias. ¿Qué más? Aquí en las mezclas, recuerden, jóvenes, que las mezclas conservan sus propiedades tanto físicas y químicas, ¿no es cierto? Aquí por esa razón vamos a poner conservan sus propiedades. O sea, los componentes conservan sus propiedades. Aquí no va a haber cambio químico. Conservan sus propiedades. Listo. Ya sea sus propiedades físicas, químicas, lo que tú quieras, pero van a conservar. En cambio, aquí pierden sus propiedades siempre que hablemos de las compuestas. Así que voy a ponerlo por acá mejor. Pierden sus propiedades. O sea, me refiero a los componentes, jóvenes. Ahorita vamos a ver qué son compuestas. Muy bien, aquí, jóvenes, las compuestas ya saben también, jóvenes, que está formado por dos o más elementos, ¿no es cierto? Vamos a poner esto, dos o más elementos, no te olvides. ¿Qué son elementos, jóvenes? Estamos hablando de la tabla periódica. Aquí te dicen reunión de dos o más sustancias, ¿eh? No confundas, sustancias, esto sería elementos. Muy bien, jóvenes, las simples pues son simples como tal, así que ahí no tenemos que explicar mucho. Y ahora sí pasamos aquí a las homogéneas, jóvenes. Las mezclas homogéneas nunca tienen que olvidar el concepto más básico, es que presentan una sola fase, ¿no es cierto? No, de hecho eso no es el concepto más básico. El concepto más básico es que no se pueden ver, sus componentes no se pueden ver a simple vista o con ayuda de algún microscopio. Así que eso es lo que vamos a poner acá. A ver, abreviamos todo eso ya. Sus componentes no se ven. Listo. Ustedes completan el resto a simple vista o con ayuda de algún microscopio. O sea, cuando ustedes van a repasar esto, cuando van a ver el video, entonces aquí, como les voy a enviar este archivo, te está sobrando espacios, ¿no es cierto? Mira, de hecho tienes un montón de espacios, ahí vas agregando todo lo que tú consideres importante, jóvenes. Aquí vamos a poner un poco reducido, ¿ya? Para que te sobre igual espacio, jóvenes. Listo, sus componentes no se ven a simple vista o con ayuda de algún microscopio. En cambio, de las heterogéneas sí, aquí sus componentes, bueno, se ven, ¿no es cierto? Se ven. Listo.
¿Qué más, jóvenes? Ya casi terminamos, no se preocupen, jóvenes, de ahí nada más nos va a faltar métodos de separación y sistemas y fases. Y con eso ya está la teoría ready. De hecho, nos está ganando, no, si nos sobra todavía tiempo. Luego nos vamos directo al barra 100, jóvenes. Entonces, aquí, ¿qué más te iba a decir? Allá, presentan una sola fase, Ahorita vas a entender qué es fases y componentes. Muy bien, esta de aquí, pues presentan dos o más fases. Vamos a poner presentan dos o más, voy a poner el signo más, fases. ¿Qué más tengo que decirte respecto a estos dos? A ver, sus componentes se ven a simple vista o con ayuda de un microscopio, presentan dos fases. Aquí, jóvenes, no, aquí ya está, ya reunión de dos o más sustancias. Sí, ya casi todo, jóvenes. Listo, aquí vamos a agregar algo más, jóvenes. No se pueden separar, ¿no es cierto? No se pueden separar mediante procedimientos químicos, mediante procesos químicos o procedimientos químicos. Muy bien, listo, jóvenes, y vamos a poner algunos ejemplos al costado y se acabó. Y ya tendrían casi todo lo que estaban buscando, jóvenes. A ver, empezamos por ejemplo de las sustancias simples. Las simples, pues ya te das cuenta, algo simple. Así que puedes poner, a ver, ¿por qué esto está otra vez como para escribir? Ya está, no sé, aquí puedes poner el oxígeno 2, que sería el ozono, ¿no es cierto? Ahí está, de hecho, el ozono también es alótropo del oxígeno. Perdón, esto sería el ozono oxígeno 3. El oxígeno 2, bueno, como tal, sería oxígeno nada más. Ahí está, oxígeno. Estos dos de acá son alótropos, te lo pongo por ahí también, alótropos. Y ya está, pero no te olvides, son sustancias simples. ¿Por qué? Bueno, porque está formado por un solo elemento. De hecho, eso tenemos que agregar acá, formado por un solo elemento. Por un elemento nada más pudimos haber puesto, pero F, jóvenes. Listo, entonces ahí tienes algunos de los conceptos más importantes que te vas a encontrar. Ahora sí, sacamos este color y completamos. Por ejemplo, el S8, ya sabes, ¿no es cierto? Es uno de los alótropos del azufre, el rómbico. Y luego tienes, ¿qué más? Puedes poner, no sé, el P4, por ejemplo, otro de los alótropos. Si te das cuenta, aquí abajo hay un 8, 4, 2 y 3. No importa qué número salga debajo, jóvenes, con tal que esté formado por un solo elemento, o con tal que aparezca un solo elemento, va a ser una sustancia simple. Básicamente es todos los elementos de la tabla periódica, si te das cuenta, serían sustancias simples, ¿no es cierto? Ya está. Y si no te gusta, pues puedes poner aquí, no sé, el carbono, puedes poner el nitrógeno. De hecho, esto va a ser diatómico. Ya vas a aprender en tabla periódica quiénes son diatómicos, así que puedes poner como acá, no sé, el azufre, puedes poner, no sé, el fósforo, puedes poner, no sé, cualquier elemento, el aluminio, el litio, lo que tú quieras, pero eso serían sustancias simples. Entonces, estas de aquí no se pueden descomponer en otras más sencillas, porque claro, ¿cómo vas a descomponer el azufre, por ejemplo? No se puede, ¿no? En azufre más azufre no tiene sentido, jóvenes, es imposible. Por esa razón, pues la teoría dice no se pueden descomponer mediante procesos químicos ni por procesos físicos, o sea, menos por físicos. Bueno, las compuestas, pues te darás cuenta, está formado por dos o más elementos, este último concepto. Entonces aquí podemos poner, por ejemplo, el típico, ¿no? El primerito, el agua, está formado por dos elementos. Y luego puedes poner acá cualquier compuesto, H2SO4, esto vas a aprender en nomenclatura inorgánica, se llama ácido sulfúrico. El HNO3 o lo que tú quieras, puedes poner aquí el alcohol, por ejemplo, CH3OH, este es el metanol, no sé, melaldehído, por ejemplo, puedes poner HCO, que sería el formaldehído. Cualquier compuesto que esté formado por dos o más elementos, jóvenes, eso sería una sustancia compuesta. Estos se pueden separar mediante procedimientos químicos, claro, mediante electrólisis, ¿no es cierto? Esto puede separar en hidrógeno 2 más oxígeno 2, ya está. El ácido sulfúrico también puede separar en ¿qué? En H2O más, que jóvenes, SO3, ¿no es cierto? Ahí está la reacción de un ácido oxácido. Pero de momento nada más quédate con que los compuestos puedes separar, las sustancias compuestas puedes separar así, en procesos, mediante procesos químicos. El ácido nítrico igual puede separar en agua más el NO tendría que ser 2 y 5. Muy bien, esto también puede separar y el formaldehído también. Y así sucesivamente, jóvenes. Entonces, eso sería, por ejemplo, ejemplos de sustancias simples y de sustancias compuestas. Nos trasladamos aquí a los homogéneos, jóvenes, mezclas homogéneas. ¿A quiénes tienes, por ejemplo, acá? Hay un montón, ¿no? La salmuera, por ejemplo, es el primer ejemplo que te van a dar, como siempre. Igual que aquí, jóvenes, ¿qué cosa es? Bueno, es una
solución de cloruro de sodio más H2O, ¿no es cierto? En otras palabras, jóvenes, las mezclas homogéneas, recuerda, van a ser soluciones. Entonces, eso podemos agregar, por ejemplo, aquí. Son soluciones, básicamente. Son soluciones. Lo entenderás mejor cuando llegues al mismo tema de soluciones. ¿Qué más tienes, jóvenes? Por ejemplo, aquí puedes poner, no sé, el aire. Aire es una mezcla, ¿no es cierto? Porque claro, tiene qué cosa, hidrógeno 2, tiene nitrógeno 2, tiene oxígeno 2, tiene argón, tiene helio, tiene CO2, etcétera, etcétera. O sea, esto no se ve, ¿no es cierto? Tú no ves a simple vista esos componentes, se ve puro homogéneo. Entonces aire sería una mezcla homogénea, por ejemplo. ¿Qué más? Luego tienes, por ejemplo, el agua potable también. Agua potable, a menos que venga puesto todo turbio, o sea, con arena y todo, entonces eso ya se convierte en una mezcla heterogénea. Al igual que agua potable también sería agua de mar, ¿no es cierto? Eso también va a ser una mezcla homogénea. ¿Qué más? No sé, por ejemplo, la gaseosa es una mezcla homogénea porque tú ves puro homogéneo, hay una sola fase, ¿no es cierto? O ves el azúcar o el colorante, nada que ver. Bueno, si es Coca-Cola, pues verás un poco negro, ¿no? O café. FDFs, si es Inca Cola, jóvenes, ya sabes. Amarillo. Entonces puedes poner aquí las bebidas gasificadas, no bebidas gasificadas. ¿Qué más? No sé, luego puedes tener y entre otros más, ¿no? Hay un montón, jóvenes. Por ejemplo, tienes el vinagre, ¿no es cierto? Luego tendrías, ¿qué más tenemos? A ver, por ejemplo, el agua regia también. El agua regia, recuerden que esto es una mezcla de ácido clorhídrico más ácido nítrico, ¿no es cierto? Ahí. ¿Qué más tenemos, por ejemplo, en las mezclas heterogéneas? Bueno, de hecho ya nos pasamos a, perdón, homogéneas, a heterogéneas, ¿no? Terrible, jóvenes. Tendremos que poner aquí el agua regia. Agua regia. Ácido clorhídrico más HNO3. Muy bien, entonces vamos a borrar esta parte. Y listo. Bien, no nos sobra más espacio, jóvenes, así que vamos a empezar a mencionar lo que son las mezclas heterogéneas. ¿Viste? Todo está fríamente calculado. Quiero asegurarme que se está grabando. A lo mejor se pausó. No, todo bien, jóvenes, así que no se preocupen. Nada, un segundo, regresamos acá. En las mezclas heterogéneas, pues el primer ejemplo que siempre te encuentras, ¿qué cosas, jóvenes? Ya sabes, ¿no es cierto? Sería agua y ¿qué más, jóvenes? Y aceite. Listo. De hecho, aquí me estoy olvidando lo que son el acero, el bronce, que es bien popular, así que lo pondremos por allá ahorita al costado, jóvenes, no te preocupes. Aceite, agua y aceite. Luego tienes, por ejemplo, no sé, lo que son las suspensiones. Los coloides también están por acá, ¿no es cierto? Lo que son la leche, el yogur, el queso, esos de ahí son coloides, jóvenes, así que son mezclas heterogéneas. También tienes aquí la sangre, ¿no es cierto? Sangre. Aquí puedes poner, por ejemplo, lo que estábamos mencionando hace rato, la roca, porque la roca va a ser una mezcla heterogénea, porque bueno, está formado por varios minerales. Entonces todo ello se van a ver a simple vista. Después, ¿qué más tienes? Por ejemplo, puedes poner, no sé, el hormigón, ¿no es cierto? Hormigón, tú sabes que hormigón es cemento más arena, ¿no es cierto? Listo. ¿Qué más tienes? No sé. Entre otros más, jóvenes, puedes poner aquí, por ejemplo, el benceno. Tú sabes que esto va a ser apolar y tendrías más agua, o éter también más agua. Estos tampoco se van a mezclar, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Todos aquellos que no se van a mezclar serían mezclas heterogéneas, donde sus componentes se van a ver a simple vista. Bueno, aquí quería agregar estos tres, jóvenes, no se olviden, jamás de los jamás. Vamos a poner una coma, o si no trazamos una línea. El acero, y luego tienes el bronce. Hay uno más, ¿quién es? El acero, bronce. Terrible, se me fue, jóvenes, ¿quién se acuerda? El latón, ya está, ya no los necesito. Latón. Listo, jóvenes, entonces esos serían también mezclas homogéneas, son aleaciones. Las aleaciones son mezclas homogéneas. Muy bien, jovencitos, entonces eso sería la clasificación de la materia. Ahora sí, de una vez ponemos esta parte, trabajaremos con este color. Y todo el resto con verde, jóvenes. ¿Por qué? Porque ya sabes, porque quiero y porque... A ver si me sale recto. Nada, jóvenes. Y por acá ya sabes, esto se va a clasificar en esto, ¿no es cierto? Y también
en esto de acá. Chale. Muy bien. Y esto ya sabes, se va a clasificar también en sustancias y luego en simples, sustancias simples, y también clasificas como sustancias compuestas. Bueno, ahí tienes ejemplos para cada caso, a ver si me sale la llave perfecto. Más o menos, ¿no? Terrible, jóvenes. Bueno, entonces aquí control C y control V y nada más movemos esto por acá. Esto empieza justo aquí y ya está. Y otra vez control V y esto empieza por acá, ¿no es cierto? Así que nada más jalamos hasta ahí y una vez más. Terrible. A ver dónde se ha pegado esto. Lo máximo, jóvenes. Ahora sí pueden tomarle captura si desean. Entonces ahí tienes lo que es la clasificación de la materia. En la parte de abajo terminamos con lo que son los estados de la materia y trabajamos también sistemas y fases. Y con eso pues tenemos casi todo lo que es materia y energía. Ahora sí, jóvenes, si tienen preguntas me avisan y si no pues nos trasladamos a la siguiente página. De momento voy a pausar. Bien, por ejemplo aquí tendrías qué cosa. Lo de siempre, vamos a poner aquí, vamos a sobrar un poco de espacio porque ya vas a ver por qué. Sería por ejemplo el sólido, ¿no es cierto? Y luego vas a tener por acá el líquido. Y luego vas a tener lo que es el gas, que sería gaseoso, jóvenes. Muy bien, entonces esos son los estados de la materia, por lo menos las que vamos a trabajar. Y lo que yo quiero que sepan es los cambios. Cómo se llama, por ejemplo, el paso de líquido a gas. A ver si me salen esas líneas, si no, F, jóvenes, esto de aquí, y el proceso inverso que sería de líquido a sólido, y el otro va a ser de gas a líquido, y el último pues ya sabes, terrible, eso no está bonito, F, jóvenes. La tercera es la vencida, jóvenes, siempre, mira, más o menos, lo voy a dejar, y por acá, perfecto, ¿viste? Entonces, ¿cómo se llama cada uno? Esto no me convence, pero lo voy a dejar porque sí, jóvenes. El paso de empezamos de líquido a gas, jóvenes, es cuando vas a hacer hervir agua, por ejemplo. ¿Qué va a pasar, jóvenes? Se evapora, ¿no es cierto? Pues ponle eso, ya está. Evaporación o vaporización. Ya está. Y el otro sería de sólido a líquido. Cuando se va a derretir, por ejemplo, tu helado, ¿cómo se llama eso? Se llama fusión, ¿no es cierto? Ya está. Pones ahí fusión y hasta se acabó, jóvenes. Luego aquí tienes el proceso inverso de gas a líquido. ¿Cómo se llamaba, jóvenes? Ahí tienen un claro ejemplo, el gas que tienen en la cocina. Eso se llama, por ejemplo, licuación. Porque tú sabes que en el balón de gas no hay gas, ¿no es cierto? Hay gas como tal, pero es que, como te digo, está en estado líquido, jóvenes. A ver, muevan, está en líquido. Bien, luego tienes aquí del líquido a sólido, pues nada más fíjate aquí la primera sílaba, so, y eso vas a poner aquí, solidificación, solidificación. Esos son cambios de estado. Recuerden que ayer habíamos dicho, por ejemplo, todos los cambios de estado son propiedades físicas o fenómenos físicos o cambios físicos. Entonces, pues ya saben a qué nos referíamos, a estos de acá. Si te mencionan fusión, entonces es un fenómeno físico o un cambio físico nada más. No está nada relacionado con químico. Muy bien, ahora el paso de sólido a gas, por ejemplo, sería sublimación directa, ¿no es cierto? Sublimación, por acá puedes poner directa. El otro sería esto de acá, el paso de gas a sólido, eso se va a llamar sublimación inversa. Vamos a poner sublimación inversa o también llamado que deposición, ¿no es cierto? Deposición. Esto también se llama condensación. Dímelo. ¿Qué cosa pasa de sólido a gas directamente? De sólido a gas. El típico ejemplo ahí que tienes es, por ejemplo, hielo seco. Hielo seco es, ¿qué cosa? A ver, vamos a poner acá. CO2 en estado sólido. Entonces, esto está en estado sólido. Cuando vas a, digamos, descongelar, este señor pues va a pasar directamente a gas porque su... ¿cómo te digo? Originalmente esto está en estado gaseoso, o sea, a temperatura ambiente se encuentra en estado gaseoso. Entonces, cuando vas a descongelar, no va a pasar, por ejemplo, a líquido, por nada. Pasa directo a estado gaseoso. Eso sería, por ejemplo, sublimación directa. ¿Listo? Y el resto pues se explica nada más con el agua, ¿no? Entre otras sustancias que puedes tener. Bien, no olviden entonces el hielo seco, ya saben, es CO2 en estado sólido. Y si te dicen hielo nada más, de hecho ahorita vamos a hablar de eso en sistemas y fases, pues consideras agua en estado sólido.
Mira, te lo aclaro eso por si acaso. Es que aquí vamos a necesitar este espacio. Al final vamos a poner eso. Muy bien, jóvenes, entonces esos serían los cambios de estado de la materia, así que es sencillo, ¿viste? Así que no te olvides. Aquí vamos a poner lo que es el volumen y la forma. Vamos a poner. Y por acá vamos a poner lo que es la fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión. Ahí ponemos fuerza CFR. Bueno, está muy al costado. Espérame un segundo, a ver. Bien, acá tenemos, por ejemplo, FC y FR. Por acá, a la altura del líquido también vamos a poner FC y FR. Por acá también ponemos FC y por acá tienes FR. FC significa fuerzas de cohesión y FR significa fuerzas de repulsión. Igual te lo escribo aquí al final. Bien, voy a utilizar este color. Los sólidos, jóvenes, tienen volumen definido. Nunca te olvides, eso también suelen preguntar. De hecho, en la práctica de CEPO aparece, me parece. Hay una pregunta. Volumen definido. La forma también ya lo tienen definido. Así que no te olvides, si por ahí tienes un cubo de hielo, digamos que sea 1 metro cúbico, ¿no es cierto? El volumen no va a cambiar, no puedes aumentar ni vas a disminuir, por eso se dice definido. La forma también, si es un cubo, pues va a tener esa forma, a menos que lo rompas, pues eso ya es, no sé, ya lo estás alterando, jóvenes, pero como tal tiene una forma y volumen definido. Ahora, respecto a los líquidos, jóvenes, lo único que tiene definido los líquidos es el volumen, ahí vamos a poner definido. Y ahora voy a cambiar de color, ya vas a ver por qué. Con azul. Entonces, la forma de los líquidos es variable, no te vayas a olvidar eso. ¿Por qué? Porque ya sabemos, se adapta al recipiente. Tú pones ahí a un vaso, pues va a tener la forma de un vaso. No sé, le pones, no sé, a una olla, pues tendrá la forma de una olla, a lo que tú quieras, pero se adapta al recipiente. Entonces, lo único que tiene definido el líquido sería el volumen. Claro, si tienes 1 litro, pues va a seguir siendo 1 litro. Tú no puedes reducir ni puedes aumentar. Ahora, si me dices, profe, pues le saco un poquito y ya está, estoy reduciendo, no me refiero a eso, ¿no? O sea, como tal, inicialmente, no puedes comprimir el volumen, jóvenes. Bien, ¿qué más? Pasamos aquí a los gases, eso más bien tiene todo variable, el volumen es variable, la forma también es variable. ¿Por qué? Porque el volumen del gas sí puedes comprimir, entonces pues lo vas a reducir de tamaño, ¿no? Porque no se habla de tamaño tanto de los gases. El volumen, jóvenes, ya está. Ahora, respecto a la fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión, vamos a sacar este color. ¿Qué tal esto? Mira, la fuerza de cohesión para los sólidos es mayor o menor que las fuerzas de repulsión. Las fuerzas de cohesión tienen que ser mayores, ¿no es cierto? Porque solo así se van a mantener sólidos. Porque imagínate que las de repulsión sean mayores, entonces tu cubo de hielo pues se va a empezar, no sé, a desmoronar, va a empezar a romperse. Entonces, la fuerza de cohesión para los sólidos son mayor que las fuerzas de repulsión. En los líquidos pues son iguales, por esa razón pues el líquido se adapta al recipiente. En cambio, en los gases la fuerza de cohesión es menor a las fuerzas de repulsión. Por esa razón, pues los gases se empiezan a expandir, porque las fuerzas de repulsión son mayores a las de cohesión. Eso sería respecto a esos dos. Eso también suelen preguntar a veces. Vamos a poner FC y por acá sería FR. ¿Qué cosa era FC, jóvenes? Fuerzas de cohesión, ¿no es cierto? Fuerzas de cohesión. Terrible. Muy bien, y esto de aquí se llaman fuerzas de repulsión. Muy bien, jovencitos, entonces eso sería lo que concierne a lo que son cambios de estado. Sólido, líquido, gaseoso, ya sabes cómo se llama el paso de sólido a líquido, de líquido a gas y entre otros. Y respecto a la forma y el volumen también, si es definido variable, y respecto también a las fuerzas de cohesión o fuerzas de repulsión. Y terminamos la parte teórica, jóvenes, aquí con lo que son sistemas y fases. Justo acá voy a poner sistemas y fases. Muy bien, jóvenes. Hasta ahí. Si es que tienen alguna pregunta me avisan y si no, pues F. Estaba grabando, ¿no? Ok, jóvenes, por acá vamos a poner, por ejemplo, lo que son las fases y por acá vamos a poner los componentes. Entonces, ¿a qué nos referimos con sistemas y fases? Bueno, te van a dar un vaso o cualquier otro recipiente y te van a decir, pones esto, esto y me tienes que decir cuántas fases y cuántos componentes se encuentran. Entonces aquí vamos a poner lo que son los
prefijos. Vamos a poner el número de carbonos, digo, el número nada más como tal, jóvenes. Es que es muy grande, ¿no? Pero F, jóvenes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hubiésemos puesto 4 columnas mejor. A ver, espérame, jóvenes, un ratito. Hasta ahí 6 está bien, jóvenes. Y el resto F. Ya en el camino les digo cómo se dice. A ver, mira, por ejemplo, cuando hablamos de 1, pues vas a decir monofásico. Ya está, mono. Si dices de 2, vas a decir di. Sería difásico. Si vas a decir 3, sería tri. Bueno, si es que tienes 3 fases. Si va a ser 4, pues ya es tetra. Y luego para 5 sería penta. Y para 6 va a ser pues eja. Vas a decir ejafásico y así. Para 7 va a ser hepta, octa. No es casi parecido cuando trabajamos química orgánica, ¿no es cierto? Aunque para ahí no decimos mono, ni tampoco decimos di. Sería como la nomenclatura sistemática, jóvenes. Sí, igualito, ¿no? En la nomenclatura sistemática dices monóxido de carbono, dióxido de carbono. Bueno, ahí está, esos prefijos se va a utilizar para las fases. Igual, para los componentes más bien no vas a decir aquí mono, di, nada de ello. Se dice 1, por ejemplo, vas a decir unitario. Listo. Aquí para 2 vas a decir binario. Y para 3 vas a decir ternario. Y para 4 vas a decir cuaternario. Y para 5 vas a decir quinario, por ejemplo. Y para 6 vas a decir pues ejanario. Y así vas avanzando. Listo, entonces ahora sí, ya que saben cómo se dice todos esos prefijos, podemos insertar acá un vaso y vamos a poner lo que ustedes quieran. Nada, de hecho no voy a poner lo que ustedes quieran. Ustedes, no sé, se imaginan, no sé qué cosas todavía le ponen ahí. De todo, ¿no es cierto? Así que yo les voy a decir qué van a poner. Bien, ahí tienen su primer vaso. Vamos a trabajar 3 vasos, jóvenes. Uno de ellos sería abierto, el otro va a ser cerrado y el otro va a ser aislado. Aunque aislado no trabajan mucho en las preguntas, así que esos dos nada más vamos a poner. Igual les explico qué es aislado, pero no se preocupen, jóvenes. Bien, hasta ahí está bien ese vaso. Sí, está bien. Espérame un segundo, vamos a poner este, digamos, sin relleno y con el contorno rojo. Muy bien, entonces este sería para empezar nuestro sistema abierto. Vamos a empezar con un sistema abierto, jóvenes. De golpe, de una vez para terminar, porque nos está ganando la hora. Sistema abierto. Muy bien, y en la parte de abajo vamos a hablar de un sistema cerrado. Entonces aquí te van a poner ejemplos, digamos, te dicen, bueno, vas a poner aquí alcohol. A ver, un ejemplo simple para empezar ahí, suave y luego pues violento. Mira, alcohol y luego tenemos por ejemplo agua, puedes poner agua y luego voy a ponerle hielo y luego le vamos a poner también un vinito. Muy bien, vino. Listo, jóvenes. No traten de analizar, digamos, todos los componentes del vino para que no se compliquen la vida, jóvenes. Simplemente como si fuera uno solo. Listo, eso es todo lo que vamos a poner aquí a nuestro recipiente. Entonces, cuando tú quieres averiguar cuántas fases tienen, por lo menos yo les recomiendo lo siguiente. Fíjate todo lo que estás poniendo y tienes que darte cuenta quiénes se van a ver como uno solo. O sea, quiénes van a formar una mezcla homogénea. Entonces, si nos damos cuenta, el alcohol, bueno, el amarillo no se ve, ¿no? Terrible, joven, entonces utilizaremos este color. El alcohol con el agua se ve como uno solo, ¿no es cierto? Forman un sistema de una sola fase. Ahora, el vino también igual se va a mezclar ahí, así que lo vamos a poner de una vez. Ya les he dicho, no entren en detalles aquí el vino, nada más estamos poniendo ahí como ejemplo para analizar. Entonces, esos tres se van a ver como uno solo. Listo, entonces, todo eso pones acá, digamos, tienes hasta ahí. Ahí está, los 3 componentes. Ahora, el hielo es obvio que no se va a ver como uno solo con los otros componentes. Eso va a estar flotando, se ve totalmente distinto, así que puedes poner ahí. Listo, entonces, eso es lo que tienes que encontrar cuando te hablan de sistemas y fases. Todas las separaciones que tú te encuentres y luego pones, o si quieres coloreas, si eres demasiado nuevito, pues vas coloreando. Esto sería un área, ¿no es cierto? Ahí está, una fase. Sacas otro color y dirás, bueno, a ver, esto de abajo sería otra fase. Entonces, ¿cuántas áreas tienes o cuántos colores has usado? En este caso sería 2, entonces sería difásico. Aquí está una fase, esto va a ser otra fase, tienes difásico, porque 2 se dice difásico. Puedes anotar ahí, fases, difásico. Ahora, respecto a los componentes, veamos a ver cuántos componentes tienes. Para componentes tienes que contar todo lo que estás poniendo. Si hay algo que se repite, no lo vuelvas a contar, solo cuenta una vez. Esto, por ejemplo, sería 1, esto va a ser 2, esto sería 3 y esto de aquí va a ser 4. ¿Por qué? Porque sí, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto, jóvenes? ¿Alguien se da cuenta qué estamos haciendo ahí? ¿Está bien? ¿Está mal? Solo por esta vez voy a ir al chat.
El agua y el hielo no es lo mismo. Ya está, muy bien, eso quería que se den cuenta. Entonces, si hay algo que se repita, ya no cuentas. No importa en qué estado está, pero sigue siendo agua, o sea, es lo mismo. Por esa razón, eso lo vamos a borrar. Y ahora sí, esto va a ser 2, eso lo dejamos, esto sería el tercero. Muy bien, entonces tienes 3 componentes. Claro, aquí si ya les he dicho, si entran en detalle, pues el vino va a tener más cosas y pues no, nada que ver, jóvenes, nada más como vino, o sea, como si fuera uno solo, listo. Entonces tienes 3 componentes, eso se dice como, jóvenes, ternario, ¿no es cierto? Entonces eso vas a poner acá, ternario. Bien, y se acabó, jóvenes. Entonces a eso nos referimos con sistemas y fases. Nos queda tiempo. Sí creo, ¿no? A ver, es que tengo que ver qué tenemos que hacer en Albarracín, jóvenes, terrible. Eso no es... A ver, pero va a ser rápido, jóvenes. Vamos a mencionar un sistema cerrado. Control C, Control V. Y por acá ponemos... Ahí está. Esto de aquí va a ser nuestro sistema cerrado. Creo que no hemos grabado esto último. No, sí se estaba grabando. Ya me asusté, jóvenes. A ver, entonces vamos a poner aquí el título rápido con este color. Sistema cerrado. Bien, vamos a poner ejemplos ahí sencillos nada más, luego ya analicemos complejos, casos más complejos en la siguiente clase. Jóvenes, pueden poner aquí, por ejemplo, voy a poner hielo seco y luego voy a poner también hielo y luego voy a poner también agua y también voy a poner sal. Listo, entonces, analicen aquí, jóvenes, ¿quiénes se van a ver como uno solo? La sal en el agua se ve como uno solo y ya está. Nadie más, ¿no es cierto? Entonces, toda esa parte sería hasta acá, digamos. Hasta lo vas a unir. Traten de unir todos los que se van a ver como una sola fase. Muy bien, hielo seco, pues vamos a ponerlo por acá. Estaría flotando. Recuerden que hielo seco es CO2 en estado sólido, ¿no es cierto? Hielo como tal tendría que ser hielo. Agua en estado sólido, así que eso también va a estar flotando, ahí lo vamos a poner. Y como el sistema es cerrado, pues ya sabes, le vamos a poner una tapa por acá. A ver. Muy bien, ahí está. Listo, jóvenes, entonces eso es un sistema cerrado. Ya tenemos cuántas áreas hay, ¿no es cierto? Mira, acá hay una área, esto sería uno. Vamos a sacar otro color si deseas. ¿Qué tal el amarillo? Mira, esto sería otro, que va a ser nuestro hielo. El otro es hielo seco. Y la otra área pues sería esta parte de aquí abajo. Vamos a colorear con esto. Ahí está. Muy bien. Ahora, lo único que tienes que considerar cuando vas a trabajar un sistema cerrado, jóvenes, es esta parte de acá. Voy a utilizar este color. Esto. Todo esto que estamos coloreando, jóvenes, el último, eso va a ser el vapor que se va a generar. Entonces le aumentas una fase más cuando tu sistema es cerrado. Y se acabó, jóvenes. Entonces aquí tendrías, por ejemplo, fases. ¿Cuánto va a ser? Tienes una separación, 2, o ¿cuántos colores has usado, jóvenes? 4. Entonces sería tetrafásico. Tetrafásico. Listo. Respecto a los componentes ya sabes qué hacer, ¿no es cierto? Cuentas todo lo que estás poniendo. Hielo seco sería 1 porque no es lo mismo que agua. Esto sería 2. El agua ya no contamos, ya estamos contando el hielo. Y la sal sería 3. Muy bien, entonces sería ternario. Ternario. Terminación IO para los componentes. Muy bien, jovencitos, eso sería todo por hoy. Valoro siempre vuestro tiempo, jóvenes, y una vez más estoy agradecido con ustedes por su confianza, jóvenes. Nos vemos la siguiente clase y ahí vamos a terminar la práctica, jovencitos. Muy bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego, jóvenes. Cuídense. Gracias, Hasta el día viernes, jóvenes. Muy bien, muy bien.